Buenas tardes, licenciado Cleber Romero. El tema a exponer el día de hoy es sobre teoría crítica y marxista hacia una definición del marxismo en comunicación. Somos el grupo número 1, la cual estamos conformado por Odalis Aguilar, Estefanía Arboleda, Cristian Falconi, Lorna Crespo y mi persona, Dayana Liz Méndez. Los temas a tratar el día de hoy son los siguientes. Introducción al marxismo. Marxismo según Antonio Paoli. La capitalización. Bases materiales de la ideología según Lucien Goldman. Según autores: Lenin, George Lucas, Antonio Gramsci y Rosa Luxemburgo. Antes de empezar con la exposición, quiero darles una introducción acerca del marxismo. El marxismo es una doctrina creada por Karl Marx durante la década de 1840, donde critica el sistema capitalista, como éste explota al obrero y recursos naturales con tal de seguir enriqueciendo al burgués y de seguir agrandando más la brecha entre las clases, obrero proletario y burgués. Lo que propone el marxismo es la abolición de las divisiones sociales. Es lo que propone en su obra más importante llamada Das Kapital, y el sistema de propiedad burgués que viola las leyes y corrompe las instituciones legales para apropiarse de la propiedad del trabajador. A continuación, les voy a presentar un video sobre el pensamiento de Karl Marx. Karl Marx. Karl tendría una postura muy importante. Él mencionaba que lo que diferencia al hombre de todas las especies es el trabajo, pues es lo más importante. Marx afirma que el trabajo es algo natural del humano. La forma de hacerlo sí es algo histórico y social, pero por naturaleza siempre el trabajo se da. Y de aquí mismo salen los productos que satisfacen a la sociedad, además de las relaciones interpersonales, pues estas se favorecen en el trabajo. Toda esta idea está contaminada y arruinada por el capitalismo, pues desde la relación jefe-empleado o propietario-no propietario, todo se quiebra, comenzando por las estructuras económicas basadas en estratos sociales. De aquí es que nace una clase dominante y otra oprimida. Esto es lo que produce la peor consecuencia del capitalismo, lo que Marx llama plusvalía. Todo parte en que un trabajador se le paga por su hora laboral y no por su producción. Es decir, no importa si un día un trabajador fabrica, por ejemplo, una mesa o 5 mesas, este siempre recibirá el mismo salario. Eso lo despoja de la satisfacción de su producción, lo que para Marx es vital para un trabajador, haciendo que el trabajo solo sea forzado y al final se desnaturalice. Como resultado, la persona no se satisface trabajando como debería ser, sino que su satisfacción es fuera del trabajo, cuando descansa. Claro, estas técnicas se utilizan para que el capitalista genere más y su producción se haga correctamente. Pero para Karl Marx es el mayor problema del capitalismo. Esto quiere decir que el modelo económico debería cambiar, pues esta tesis también afirma que lo que determina una sociedad es su modelo económico. A esta corriente se le llama materialismo y marxismo. El materialismo histórico simplemente es una corriente que Marx plantea de que toda la historia de la vida siempre se basa en la lucha de clases que produce el capitalismo entre los oprimidos y los opresores. Marx, junto con su amigo también reconocido Engels, proponen un sistema en el cual la sociedad no tenga clases, no exista la propiedad privada y el trabajo y producción le pertenezca a todos. Aquí nace el comunismo, pero a ver, esto es para otro tema. Este fue un extracto del video completo sobre este. Ya, aquí como podemos observar en el video, Karl Marx expuso que la naturaleza de los individuos dependa de las condiciones materiales, las instituciones políticas, religiosas y legales, así como las ideologías por medio de los hombres comprenden el mundo entero en el que viven, su lugar en él y su propio ser. Están condicionadas por la base económica de la sociedad. Por eso el hombre solo podrá realizarse en una sociedad racional y libre. Marx redactó varios ensayos, entre ellos destaca la crítica de la filosofía del Estado de Hegel. Para Marx, el Estado no era como parecía para Hegel, la realización racional de la libertad, sino la institucionalización de la explotación de toda una clase, la de los trabajadores, asalariados, que quedaba marginada de la plena humanización. La contradicción entre capitalistas y proletarios exigía su superación dialéctica. Hegel no veía esto, según Marx, y así su filosofía terminaba legitimando al Estado. Sin embargo, no se trataba de rechazar a Hegel, sino de hacerle asentar firmemente sus pies en la maternidad de lo real, utilizando pensalmente el principal descubrimiento hegeliano, la dialéctica, solo que en virtud de este giro no se estaba ya ante una dialéctica idealista, sino ante una dialéctica materialista. A continuación, mi compañera
les va a seguir dando un poco más explicación sobre nuestro tema. Bueno, el marxismo no puede entenderse como teoría pura. Supone una praxis que está ligada a una teoría construida con un método rigurosamente científico que se opone al estructural funcionalismo. La teoría se entiende como praxis y la praxis es el modo de confrontar la teoría con la realidad a fin de transformarla. Por eso resulta inútil hablar de las teorías sin hablar, aunque sea grandes rasgos de las líneas generales del praxis y sus objetivos. El marxismo se entiende como teoría de una clase social, la clase proletaria, que está en busca de la transformación de la realidad social para suprimir alineación y convertir las relaciones sociales en relaciones de comunidad y no de explotación. Se entiende por alineación como la capacidad del sujeto para reconocer sus aportes a una realidad que se le impone. Por ejemplo, los obreros que trabajan o producen al entrar en relación con medios de producción son maquinarias, materias primas, capital en general. Entonces, los medios de comunicación, la escuela, el ejército, son elementos que se orientan a producir ese estado de cosas. El obrero se siente ajeno a ese proceso, aunque participe en él. Y en este sentido, esta alineación es la realidad y la riqueza que produce y se convierte en fuerza social que le impone una posición de desventaja con respecto a otros grupos sociales. A continuación, mi compañero un poco más del tema. Muy bien, yo les voy a hablar sobre la capitalización. Tenemos que la capitalización nace a partir del trabajo, el cual se utiliza para imponer una orden social y de además producir unas condiciones. También tenemos que los medios de comunicación, la escuela, el ejército, son elementos que se orientan a producir a ese estado de cosas. Es decir, que cada uno de ellos aporten diferentes ramas, estrategias y motivaciones a una sociedad para que emerja claramente y de una forma adecuada. Pero por otro lado, también tenemos que el obrero, él se siente ajeno de este estado de participación en una sociedad, lo que nos lleva a que éste se sienta alienado, es decir, se siente ajeno a la realidad, teniendo que las riquezas que él produce se convierten ya en una fuerza social, que le impone una posición de desventaja con respecto a otros grupos sociales. Pero él no lo ve así, todo es de un modo distinto. ¿A qué me refiero? A que aunque él produzca, realice acciones de participación en diferentes formas a la sociedad, él no siente que su trabajo, por ser algo específico o suponiendo un más alto nivel, piensa que su trabajo no es valorado por el resto de personas. Y a continuación mi compañera les va a ampliar más sobre el tema. Comenzamos con el tema de las bases materiales de la ideología. El marxismo supone una praxis para combatir la alineación y poner las fuerzas productivas al servicio de toda la sociedad. Para ello han de develarse y denunciarse las ideologías que aún de buena fe encubren los auténticos procesos. La comunicación social también es una perspectiva que supone una teoría de la evolución histórica de la sociedad global, que al mismo tiempo parte actualmente de una práctica política. Esta teoría también nos presenta un método para develar los verdaderos procesos y denunciarlos. Como vemos aquí, a Lucien Gottman, consiste en el hecho que los hombres tienen con toda buena fe una tendencia a deformar sus pensamientos y sus acciones en el sentido que corresponde a los intereses del grupo social al que forman parte. Y las representaciones conscientes de los individuos también no brotan por generación espontánea, sino que dependen de los procesos sociales reales que condicionan su percepción y los cuales a su vez vuelven a determinar. El análisis marxista también nos dice que es una formación nebulosa que se condensa en el cerebro de los hombres. Son sublimaciones necesarias de su proceso material de vida
proceso empíricamente registrable y sujeto a las condiciones materiales. A continuación, mi compañero. Buenas tardes. Para cerrar el telón y finalizar con esta función, tenemos los siguientes autores. Lo tenemos a primero a Vladimir Ilich Alnuane, más conocido este personaje como Lenin, nacido el 22 de abril de 1870 en Sibirs, Rusia, que se crió con una familia intelectual. El pragmático ruso realizó sus propias teorías a base del marxismo, era una corriente ortodoxa marxista, admite la lucha de clase y comparte en que en una sociedad existe una clase social opresora, que sería la nobleza, y una oprimida, que serían los campesinos y los proletariados. Tenemos ahí en la otra, el más guapo de la teoría. De la teoría se llama Theodor Lacek. Nació en Budapest, en Hungría, el 13 de abril de 1885. Su familia era de la clase alta, pertenecía a la burguesía de los judíos banqueros. Lukács tomó como punto de partida los escritos tempranos de Marx. Mira lo que dice Marx. Afirma que la teoría se hace una fuerza material en cuanto que aferra a las masas, pero hay una complicación. En ese mismo momento, el escrito citado dice Lukács, Marx enfatizó en las condiciones para que la teoría y la práctica vayan juntas de una manera no problemática, ¿sí? No basta que la idea con que la idea reclame la realidad. También la realidad tiene que tener al pensamiento. Sí, estas palabras, por Dios. Vamos a la siguiente. Mírenme la hoja, por favor, Dayanita. Sigamos. Después tenemos Antonio Gramsci. Dice que la teoría, que todo intelectual es una persona que vive en su intelecto. No hace falta que su gran o pequeño intelectual, desde el más bajo profesor hasta el más alto profesor Nobel, todos somos intelectuales, siempre y cuando lo tengamos que propongamos. Bueno, este autor nació en Italia el 22 de enero de 1891, hijo del Francesco Gramsci y Giuseppina Marcia. Nació con una morfina en la columna vertebral, pero su capacidad intelectual les ayudó a superar todas las dificultades. Lo tenemos a Luxemburgo. Luxemburgo nació el 5 de marzo de 1871 en Sumac, cerca de Lublin, en la Polonia, bajo el Imperio ruso. Sus padres fueron Elisa Luxemburgo III, un comerciante maderero, y su madre era Line Lowenstein, siendo la quinta hija del matrimonio. ¿Qué nos dice esta persona, no? Decía que la estructura dialécticas de la teoría marxista, la metodología, de puesto que producen un movimiento de liberación sin llegar a tocarse. Rosa Luxemburgo creyó fundamental para la revolución máxima del pensamiento. Esto ha sido todo con estos autores. Para finalizar esta exposición, cerramos con la cita del autor John McCarthy: un conocimiento excesivo del marxismo es un signo de una juventud desperdiciada. Muchas gracias.